Buenos días. ¿Cómo están? Quiero pedirles si por favor abren la Biblia en Jeremías 33:6. Vamos a leer dos textos para el mensaje de esta mañana. Jeremías 33:6 dice la Escritura: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esas son palabras del Señor para su pueblo. ¿Quiénes son pueblo de Dios? Él nos promete sanidad, Él nos promete medicina, Él promete curarnos y promete revelarnos abundancia de paz y de verdad. Ahora vaya conmigo a Mateo 8, versículo 7, por favor. Mateo 8, verso 7. Esta es una frase que Jesús le da al centurión romano que le está pidiendo por su criado que está gravemente enfermo. Y dice ahí: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Quiero decirles que esta mañana Jesús está aquí y Él ha venido para sanar corazones. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han hecho una herida? A lo mejor porque te caíste de la bicicleta y ya te cortaste, ¿verdad? Te hiciste una buena herida en una pierna o en algún brazo. O a lo mejor haciendo la comida en la cocina con el cuchillo te cortaste y profundo. ¿Cuántos se han cortado en la cocina? Yo me he cortado en la cocina, mira, muchos, ¿no? Todos alguna vez nos hemos herido. ¿Y qué hemos hecho cuando nos hemos herido? ¿Qué es lo que hemos hecho comúnmente? A ver, ayúdenme. ¿Qué hemos hecho cuando nos hemos herido? ¿Qué? Curarnos, exactamente. Eso es lo que hemos hecho. Algunos, como en el pasado, ¿verdad? Yo no sé cuánto les tocó, que en el pasado cuando nos hicimos una herida, nos curamos con mertiolate. Ardía bien feo, ¿no? Algunos lo hacen con isodine, también duele mucho. Otros, incluso hasta con alcohol. Duele horrible. Yo hace muchos años, cuando iba a nacer mi segundo hijo, yo estaba trabajando todavía en el ferrocarril y me acuerdo que tuve un accidente ahí, me fracturé, me hice una fisura en el dedo, en mi dedo índice, y en el otro dedo me abrí. Cuando fui al seguro a la hora de curarme, no, brincaba del dolor. Cuando curamos una herida, arde mucho y duele mucho. Grábeselo. Cuando se cura una herida, arde mucho y duele mucho. Y yo creo que todos hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida cristiana. Todo es cuestión de analizar un poco nuestra vida. Puede haber momentos en nuestra vida que nos han marcado y hemos sido heridos de manera que al recordarlo todavía nos causa dolor. Quizás tu infancia no fue la mejor y fuiste víctima de abuso, que sufriste maltrato, o a lo mejor vienes de una relación violenta donde el maltrato físico, verbal, emocional era el día a día, ¿verdad? Y hasta hoy en tu mente se repiten las palabras que tanto dolor te causaron en tu momento, y aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos. Esdras reconoce ante Dios esto, porque todas estas cosas suceden por algo, ¿no? Dice Esdras 9:7: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras a espada. ¿Y una espada qué hace? Hiere, da muerte. Dice, en manos de los reyes, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. El pecado es una de las grandes causas por las que realmente se causan heridas en los corazones de las personas. Y es posible que el producto de estos momentos de las heridas, hoy tengas problemas. Algunos puedan tener problemas en su autoestima,
otras sean personas inseguras, a otros les cueste mucho trabajo confiar en alguien, te has vuelto muy negativo. Por más que Dios te inunde de su presencia y te haga sentir más que un vencedor, a tu mente vienen las palabras, vienen los momentos hirientes que te hacen sentir mal, e incluso tú llegas a pensar, no merezco la presencia de Dios. Esas heridas están haciendo, fíjense bien, esas heridas están haciendo que todo lo que Dios quiere darte se esfume poco a poco y siempre te sientas vacío y solo. Ahora, yo no me quiero enfocar en las heridas en general. Yo quiero hablarte de las heridas en la iglesia, heridas que encontramos en la iglesia. ¿Es posible que los que venimos a la iglesia, hacemos esta pregunta, ¿es posible que los que venimos a la iglesia podamos ser heridos? Claro. ¿Es posible que como cristianos que somos nos lleguemos a herir los unos a los otros? Sí. Y existen, fíjense bien, existen diferentes maneras en que podemos llegar a ser heridos en la iglesia o que llegamos a herir a otros. Lamentablemente se dice que las heridas que más dolor causan en las personas son las personas cercanas a nosotros, las personas más queridas, de familiares, de confianza. Tal vez estos sean golpes intencionales o no, provocados por una palabra o una mala actitud, pero lo cierto es que no es lo mismo, fíjense bien, que un desconocido nos falte al respeto a que lo haga alguien a quien le hemos abierto el corazón, ¿sí o no? Cuanto más cercana sea la persona a ti, un padre, una madre, un siervo de Dios, un hijo, un hermano en Cristo o alguien que admiramos mucho o incluso nosotros mismos, es ahí donde la herida se torna más profunda, más dolorosa, y ese tipo de heridas son las que más rápido debemos tratar antes de que llegue a infestar todo nuestro ser. Podemos imaginarnos, ¿usted ha leído la historia de José el Soñador? Yo creo que todos la hemos oído, ¿no? Podríamos imaginarnos el dolor que se le trató y que se le causó incluso a José el Soñador por sus hermanos. La Biblia no nos habla de eso, porque la Biblia nos presenta a un José en el carácter de Cristo. José es un tipo del carácter de Jesús. Pero realmente lo que los hermanos hicieron con José, yo puedo estar seguro que causó un profundo dolor en el corazón de José. Primero lo pusieron en una cisterna, querían matarlo, no lo hicieron. Después lo vendieron como esclavo, lo separaron de su familia, lo separaron de su padre que tanto se amaban. Y esto pasó con Cristo. Cristo fue separado del Padre y los hombres lo crucificaron, ¿verdad? Ahora, una herida, fíjense bien, una herida que no es atendida o no se trata, esta herida va a producir infección, más dolor, más molestia. Y si se sigue sin tratar la herida, puede traer un grave problema de salud. Además, escuche esto, porque esto es bien importante. Además, las heridas deben ser expuestas para que sanen más rápido. Pero muchas veces en una herida normal, muchas veces siempre tratamos de tapar, de cubrir la herida y no sana tan rápido. Las heridas tienen que ser expuestas. Cuando una herida es expuesta, es más rápido su sanidad. Y esto lo vamos a aprender, que tenemos que exponer nuestras heridas al Señor, no cubrirlas, no ocultarlas. Debemos atender entonces nuestras heridas, debemos sanar nuestras heridas. Así que hoy te voy a hablar de algunas heridas. Vamos a hablar de las heridas causadas por el ministro.
o las heridas que se causan al ministro. Vamos a hablar de las heridas entre los hermanos de la iglesia. Vamos a hablar de las heridas de la familia, porque somos familia los que venimos a la iglesia. Vamos a hablar de las heridas personales, heridas que se causa uno a sí mismo y estamos culpando a otros, ¿no? Pero también, mis hermanos, vamos a hablar de las heridas de Dios. ¿Qué les parece si oramos? ¿Quieres cerrar sus ojos? Padre Celestial, te pedimos que nos dirijas en tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva entre exponemos la palabra y haga la obra en cada uno de nosotros. Queremos salir de aquí en esta mañana, si estamos heridos, si nuestro corazón está lastimado, dolido, Señor, queremos salir sanos. Queremos salir con heridas curadas, aunque nos duela, Señor, pero que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con las heridas causadas por el ministro y las que se causan al ministro. En Proverbios 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nos preguntamos, vamos a hacer esta pregunta: ¿ustedes creen que haya ministros y siervos de Dios que en algún momento hayan herido a una oveja? Dígalo bien, si no, retráctese. Claro, sí hay. ¿Es posible que un ministro o alguien que dice servir a Dios pueda herir a una persona intencionalmente? Sí, puede ser intencional o puede ser no intencional. Lo dijimos al principio, que las heridas pueden ser intencionales o también no intencionales, y que estas pueden ser causadas incluso por una palabra o una mala actitud. Pero sí existen, hermanos, sí existen heridas de ministros que con abuso de autoridad han llegado a golpear los sentimientos de las ovejas y se hieren, se lastiman. Puedo contarles infinidad de casos que he sido testigo, que me he enterado y que quizás en algún momento no intencionalmente yo he sido parte de causar una herida a alguien. La Biblia dice en Mateo 18:10, dice la Escritura: mirad que no menospreciéis a uno de estos mis pequeños. No se está refiriendo a niños, se está refiriendo a personas en la fe. Así que el Señor dice: miren que no menosprecien. Esta palabra significa despreciar a alguien, mirar con indiferencia a alguien, mirar con desaire a una persona o tratarla con una actitud de desaire, tener en poco a una persona. Todas esas son actitudes del corazón. Así que el Señor dice: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, tenemos por testigo a los ángeles que ven nuestras actitudes junto con Dios. Fíjese, una vez, para que se dé cuenta cómo pasan estas cosas, una vez una mujer llamó por teléfono. Ella era de otro estado de la República y ella me contaba que ya no sabía qué hacer, pues su marido la maltrataba y hasta era violento con ella. Lo terrible es que su esposo dirigía la alabanza en su iglesia. Y un día ella se decidió a hablar con el pastor de la iglesia, a platicarle, y fíjense, no a chismearle de su marido, sino a pedirle ayuda de qué hacer. Y me dice la mujer: pero pastor, mejor no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Le digo: pues fíjese bien, me dijo: no te creo. Me juzgó, me dijo que yo estaba mal, que no estaba haciendo bien las cosas en mi matrimonio.
Y ella me dice: no sabe cuánto me lastimó el pastor. Parece como si estuvieran de acuerdo él y mi esposo. Mis hermanos, es increíble ver ministros, siervos de Dios que por intereses personales favorecen a quienes se encuentran mal y desprecian y maltratan a personas que buscan ayuda, que buscan consejo, que buscan sanar sus heridas y no que las maltraten más. Que el Señor nos perdone quienes estamos al frente y si hemos incurrido en una falta de estas, ¿verdad? Otro caso. Recuerdo otro caso de una mujer que se congregaba en otra iglesia y ella llegó a ir a la iglesia donde llegamos a pastorear en Las Águilas durante 12 años. Ella llegó a la iglesia temerosa, asustada, herida, porque su hija de 11 años había estado muy enferma. Y ahí en la iglesia donde se congregaba, el pastor les enseñaba, fíjense bien, que no debían ir al doctor ni llevar a sus familias al doctor, porque eso era falta de fe y era pecado. Su hija se estaba muriendo y ella la llevó al doctor, fue tratada, fue curada, y el doctor le dijo: si usted no hubiera traído a su hija, se habría muerto. ¿Ustedes creen que Dios nos guía muchas veces con los médicos, sí o no? Claro. Yo tengo 2 trasplantes de córneas y gracias a Dios por los avances médicos, pude recuperar mi visión. Hoy estoy en la espera de un órgano, el derecho, con el que ya necesito volver a hacer otro trasplante, y ahí estamos. Pero Dios usa a los médicos. Cuando Dios te pone esa paz para creerle y esperar, el Dios va a hacer un milagro y hay que hacerlo. Pero no quiere decir que no lo hagamos como este hombre, ¿verdad? Dice que cuando el pastor se enteró que había llevado a su hija al doctor, con golpes de palabras como una espada, como leímos hace un momento: eres una falta de fe, eres una pecadora, no eres digna del Señor. Así le dijo el pastor. Y yo digo: ¿qué es eso? ¿Quién nos creemos que somos? Solo estamos para ayudar y orientar la vida de las personas, pero no para manipularlas, no para herirlas, no para lastimarlas. Si supieran lo que este pastor hizo con su esposa cuando ella enfermó, su esposa enfermó gravemente, ¿qué cree que hizo el pastor? Pues la llevó al doctor, la llevó al hospital. El que le decía a la gente: no lleven a sus hijos al doctor porque es falta de fe. ¿Qué es eso? Mateo 18:6. Mire lo que dice Mateo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué terrible ser piedra de tropiezo, no reconocerlo, no arrepentirse, no cambiar y seguir igual, porque el Señor va a tratar con nosotros. Esta es una de las heridas en la iglesia, heridas que se causan, ¿verdad? Y tengo muchos ejemplos, pero mis hermanos, una característica en ministros que dañan a sus ovejas es el abuso de autoridad espiritual. Es usar algo o a alguien para un fin malo, para algo malo, sobre todo de forma repetida y constante. Ese es el abuso de autoridad espiritual. El abuso de autoridad espiritual se produce cuando una autoridad espiritual tan importante como lo es un líder, un pastor abusivo, trata de controlar a los miembros y que lo obedezcan o de imponer su autoridad en extremo. El abuso espiritual, mis hermanos, está relacionado con la manipulación y no ayuda al plan de Dios para promover el crecimiento espiritual. Al contrario, lastima y hiere a la gente
ser así. Pero no solo esto, también hay ministros que han sido heridos. Es decir, no solamente es los ministros que causan heridas. Y yo te digo porque yo he recibido mucha gente en consejería que llega herida, lastimada de otras iglesias por sus pastores. Pero también hay ministros que han sido heridos por las ovejas, porque han levantado falsos contra ellos, porque han recibido injusticia los pastores, de las ovejas, o porque han recibido ofensas de las ovejas. Les hago una pregunta. Por favor, dígame, ¿de quién recibió más ofensas Jesús en su tiempo? ¿De quién? ¿No fue acaso de sus líderes, los del pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de su tiempo? Los que supuestamente estaban más cerca de Dios y que ministraban en su templo, fueron los que más hirieron, ofendieron y lastimaron al Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, yo les digo en esta mañana, es importante y necesario sanar las heridas, y el único que puede sanar nuestras heridas es el Señor Jesús. Pero tenemos que exponerlas. Si no se exponen las heridas, estas ahí van a seguir, no van a sanar como debieran de sanar. Aquí está una de las heridas en la iglesia. Vamos a la segunda. Las heridas de los hermanos en la iglesia. Ya vimos las heridas del ministro hacia las ovejas y las ovejas al ministro. Déjenme hablarles de las heridas de los hermanos en la iglesia. Salmo 133, versículo 1, por favor. La Biblia dice ahí en el Salmo: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Qué bonito que hasta un canto es, ¿verdad? Es algo hermoso, maravilloso, como dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto debería ser la realidad en la iglesia, la manera en que todos dentro de la iglesia aprendamos a relacionarnos, a tratarnos, a conducirnos respetando a los demás. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Parece que es difícil tener un trato personal con todos. Como cristianos que somos, deberíamos aprender los unos de los otros a ser amables, prudentes, expresivos, atentos a las necesidades y problemas unos de otros. Pero la realidad es que nos gana la carne. No todos, pero nos gana la carne. ¿Cuántos dicen amén? No se crean, no diga amén. Santiago 3, verso 1 y 2. La advertencia de Santiago para quienes quieren ser maestros. Y no solamente se refiere a ser maestros maestro de escuela, maestro de exponer la palabra, de niño. No. Yo creo que todos los que somos papás o de alguna manera los jóvenes en la escuela nos volvemos maestros, ¿no? Pero mire lo que dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, es decir, mayor juicio. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos? ¿Hay alguno aquí que no haya ofendido nunca? Aquí dice que todos ofendemos. ¿Y cuántas veces? Muchas veces. Sí, o sea, usted ya se le hizo la boca chiquita y dice, no, yo no tanto. Dice aquí la escritura misma: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo, su lengua y todo su cuerpo. Pablo, mis hermanos, en su tiempo tuvo que tratar a los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Saben por qué? Porque se estaban dando bien duro. Miren lo que dice en 1 Corintios 3, verso 1 al 3. ¿Dónde quedó el Salmo 133, 1?
Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice aquí en 1 Corintios 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Fíjese por qué. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué había? Celos, contiendas, pleitos entre los hermanos y disensiones, divisiones. Y dice aquí, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Heridas entre los hermanos de la iglesia. Pueden ser muchas. Hay muchas maneras en que nos podemos herir y lastimar. Ha habido personas, ¿verdad?, que incluso se dicen hermanos, están en la iglesia y van y le piden a uno dinero y luego van y le piden a otro dinero y van y le piden a otro dinero y se vuelven fraudulentos y causan tremendas heridas. Una vez un joven de una iglesia que estaba en el coro, no hablo de casa de oración, no se me agüiten, yo hablo de otra iglesia. Una vez un joven de una iglesia que estaba en el coro, otros hermanos de ahí, una pareja, fueron con el pastor y le dijeron: pastor, este joven que está en el coro, un día, estaba casado el joven, y le dice, un día vino y nos pidió dinero prestado porque pues estaba urgido, ¿verdad? No completaba su renta y el señor de la renta le había dicho que si no pagaba lo echaría fuera. Y bueno, le prestamos el dinero. Pasó un mes, nada. Pasaron 2 meses, nada. Pasaron 8 meses, nada. Pasaron 12 meses y entonces dijimos, vamos a hablar con él. Y fuimos y hablamos con él y nos dijo, fíjense lo que el joven le dijo: no voy a regresarles nada. La Biblia dice que si le prestan a alguien, que ya no se lo pidan. Ándale. ¿De dónde sacó ¿De qué Biblia sacó esto? Y entonces no les voy a regresar nada. Dicen ellos al pastor: nos hirió, nos lastimó, no pensábamos así de él. Y mire, pastor, realmente no nos interesa el dinero, pero creo que no es correcto que él esté ahí ministrando y comportándose como lo hace. El pastor llamó a cuentas al joven con la pareja para arreglar el asunto, reconciliar, que esa es la labor del pastor, reconciliar entre dos partes. Llamó a cuentas al joven. ¿Y qué cree que hizo el joven? Cuando escuchó al pastor: sí, yo lo voy a arreglar, no se preocupe, lo voy a arreglar. Y saben, se fue de la iglesia, ni pagó y se alejó. No se dejó corregir, no se dejó instruir, no se dejó restaurar, no se dejó reconciliar. El pastor intentó reconciliarlos, pero él prefirió irse. Y mucha gente eso hace. Mucha gente lastima a otro y lo mejor, antes de otra cosa, se van. Hay un dicho, mis hermanos, que dice: incluso hasta las cosas buenas reciben castigo. Qué tremendo. Si has servido en el ministerio incluso por un periodo de tiempo, es posible que hayas dicho esta expresión como esta, sirviéndole. Cuando has ofrecido palabras de sabiduría o aliento en un momento difícil en la vida de alguien, o incluso cuando saludaste a personas en alguna de las reuniones y tus esfuerzos fueron recibidos con hostilidad. Se siente horrible, como que te dan mal por bien o te echan en cara tu deseo de ayudar. Cuando has hecho tu mejor esfuerzo de servir y en lugar de recibir gracias, recibes rechazo, recibes críticas, recibes mal. Esas son las heridas entre los hermanos.
A mí me ha tocado, yo soy parado y a veces saludo gente y hay veces que pasa gente y digo, no sé qué problema traerán, pero parece que es un poste el que pasó. Jesús recibió injustamente maltrato, murmuración, hablaron de él hasta que se cansaron. Híjole, recibió mal por bien, recibió hostilidad. Y la Escritura nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y luego pensamos y decimos, amortiguar el daño recibido por otros hermanos es la parte que menos nos gusta de servir. Sabemos que hay cosas que debemos hacer en la iglesia con la mejor de las intenciones, pero muchas veces eso que hacemos, esas cosas que llevamos a cabo, para otros llegan a retorcerlas, menospreciarlas, y la frecuencia de eso lo hace que duela mucho, mucho. Proverbios 6:19 dice la Escritura: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿El que siembra discordia entre quién? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Pablo nos exhorta cómo deberíamos de ser los unos a los otros en la iglesia. Porque el siervo del Señor, ¿cuántos son siervos del Señor? No piense que nada más el que está acá arriba, ¿no? ¿Cuántos son siervos del Señor? Tú eres un siervo del Señor. Él te escogió como su siervo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser como peleonero. Ya cuando alguien levanta la voz, híjole, quiere pelear. ¿Cómo son los perros, no? A veces saco a mi perro en la mañana. Mi perro es un perro mudo. Ya no sé si quitarle el nombre Thor que le pusimos y ponerle mudo, porque no ladra. Digo, ¿cómo nos vas a cuidar? Nomás tienes cara de asustón, pero no ladras. Y lo saco a la calle, ¿verdad? Es un bulldog inglés. Tiene cara así. Y lo saco y luego pasamos por una casa y están unos perrillos así. Híjole, ¿cómo ladran? Los chihuahueños, ¿no? ¿Cómo ladran? Y ya me dan ganas de soltarlo. A ver, asústalos aunque sea, ¿no? Pero no habla. Digo, ¿y tú qué onda? ¿Por qué no ladras? ¿Estás traumado? ¿Qué onda? Dime, para orar por ti. Porque no, de verdad no ladra. ¿Sabe cuándo ladra mi perro? Esos perros duermen mucho. Ya está viejito, ya tiene más de 6 años. Se duerme y ronca, pero ronca. Una vez mi hija estaba hablando por teléfono y luego se oía, ¿es tu papá? No, es el perro, ¿no? Ronca un buen. Pero cuando ronca y está dormido, yo no sé qué sueñe, pero es cuando ladra. Le digo, oye, tú bien haces, no, estás dormido y ladras, despierto ni en cuenta, ¿no? Pero dice que no debemos ser contenciosos, así como mi perro. Juguetones, muy expresivo, es un perro muy expresivo. Yo lo quiero mucho, la verdad es que yo no soy muy afecto a los animales, pero mis hijos me lo dejaron, ¿verdad? Mire, lo tuvieron ellos y ahí me lo dejaron. Y bueno, ya me he aventado varios años de cuidarlo y la verdad me he encariñado de él. Todos los días salimos a dar la vuelta, pero es bien paciente con los niños. No es nada peleonero, es juguetón, pero no pelea. Y así dice que debemos de ser los siervos de Dios, no pelear. Los hermanos en la iglesia no debemos estar peleando y discutiendo. Y no, es que tú, y es que ya no te voy a hablar. Y le das la vuelta y ya no le ves de frente. ¿Qué es eso, hermanos? Somos pueblo de Dios, representamos a Dios. Dios jamás te voltea la cara. Aunque le has fallado, Él permanece fiel, aunque tú eres infiel.
El siervo de Dios no debe ser contencioso. Mire cómo debemos de ser, sino amables para con todos. ¿Amables para quién? A lo mejor si hay alguien que te caiga bien gordo, que te caiga mal, pues. Pero aún dice que aún a ese debe ser amable para con todos. ¿Para con cuántos? Con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concediera que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre corrija, con mansedumbre. No que a veces vemos que alguien falló. Yo siempre les enseño, cuando alguien viene conmigo, en la otra ocasión en una clase vino un hermano y me dice: oiga, pastor, le quiero platicar, es que hay un hermano fulano de tal que está aquí en la escuela y que yo lo vi que andaba así, así. Pues tú habla con él, tú habla, dile, es lo que la Biblia dice, ve tú primero con tu hermano. Si él no te hace caso, me llamas por testigo. Y entonces le hablamos. La idea es otra vez reconciliar y restaurar una vida. Pero no dice aquí que con mucho chisme corrige a los que se oponen. Y a veces entre hermanos es lo primero que hacemos. Alguien viene con mucha confianza y te suelta algo con toda la confianza, ya lo sabe todo el mundo. Eso es herir, eso es lastimar. A lo mejor alguien dice: ay, pastor, pero ustedes usan ejemplos ahí cuando predican. Bueno, usamos ejemplos porque necesitamos usarlo, pero nunca decimos el nombre. Tratamos de hacer cambios para que no sea lo idéntico a ti, ¿verdad? Ya si de plano el ejemplo que pusimos dice: ay, habló de mí, pues es el Espíritu Santo que te está hablando. Esa es la verdad. A veces las heridas que recibimos en la iglesia son el resultado de actitudes y comportamientos que son inaceptables, negligentes por los hermanos y por las hermanas en Cristo. Y duele mucho, hermanos, mucho. Por eso digo, yo he recibido heridas, pero también sé que a lo mejor y no intencionalmente, a lo mejor alguna vez en mi casa con mis hijos se me ha salido una palabra incorrecta, ya lo hice intencionalmente y tengo que corregir eso. Pero, por ejemplo, déjenme platicarles una vez allá en Las Águilas, no aquí en Casa de Oración, cuando pastoreábamos, en una ocasión se juntaron 3 familias en la casa de un hermano. Alguien en la reunión dijo: Dios me ha mostrado que el pastor y su familia andan en pecado. Así, así como se lo estoy platicando. Y el Señor me dijo que tú, es uno de los varones de las parejas que se juntaron, tú vas a ser el próximo pastor. Yo no sabía eso, hasta después lo supe. Esta persona a la que se le dijo que él iba a ser el futuro pastor era un líder conmigo en la iglesia y comenzó a partir de ahí a comportarse en una manera ofensiva, hiriente, grosera, y tuve que hacer una junta con los líderes que tenía y los junté a todos. Y entonces yo le dije: oye, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? ¿Qué te hice? Dímelo, aquí hay testigos, dime qué te hice. Y entonces él me dijo: no, usted y su casa están en pecado. Volvió a repetir aquello, ¿no? Por eso supe que ahí lo aprendió. Y entonces dije: bueno, si tú dices que yo y mi familia estamos en pecado, pues dime cuál es mi pecado y cuál es el pecado de mi familia para corregirlo. Y me dice: no, eso solo Dios lo va a mostrar. ¿Qué es eso? Entonces le dije: pero si me estás acusando, debes tener bases. Debes tener pruebas. Y aquí hay testigos para que confirmen lo que tú estás diciendo. ¿Cuál fue el propósito? Reconciliar las cosas. Pero esta persona no quiso. Esta persona se aferró a su idea y sin presentar pruebas,
¿Saben, mis hermanos? Eso es muy doloroso y es muy hiriente. Y sí me dolió mucho, pero he aprendido que todas mis heridas las debo de exponer a Dios para que el Señor las sane. Porque duele, cuando el Señor te sana, duele. A veces ese mertiolate arde y duele muchísimo, ¿verdad? Ay, Jesús. Vamos a seguir porque se me está yendo el tiempo. Ya vimos las heridas del ministro. Ya vimos las heridas entre hermanos, que seguro aquí hay hermanos con heridas entre hermanos. Pero recuérdelo, vamos a ir al Señor para que sane nuestras heridas. Las heridas familiares. De estas no hay. ¿Qué pasó? Esta es otra de las heridas más y muy comunes que encontramos en la iglesia, las heridas familiares. Yo ya les hablé de cómo José fue herido, pero mire qué bonito su corazón sano, la manera en que él respondió cuando se encontró después de muchos años con sus hermanos. Dice en Génesis 50, verso 20 al 21, ustedes pensaron mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó todo a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo os sustentaré a ustedes y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José ya era gobernador en Egipto y tenía la capacidad, porque en la sabiduría de Dios y revelación de Dios, Dios le había dado para almacenar, ¿verdad? 7 vacas gordas, almacenar ese grano y poder proveer alimento incluso a Israel. Y entre ellos eran sus hermanos. Respondió con un corazón completamente sano. Y así debería ser la sanidad de nuestras heridas familiares, que son muchas, que son diferentes en cada uno de nosotros. Hay muchas maneras de ser heridos. Una palabra, una expresión, una conducta, una actitud. Yo me acuerdo, fíjese, hace muchos años mis padres, cómo hirieron el corazón de mi hermana cuando ella decidió casarse como cristiana. Ella tenía 6 meses de convertida y ella tomó la decisión: me quiero casar en la iglesia cristiana. Y fue la segunda boda de casa de oración. ¿Y saben por qué se hirió tanto? Porque mis padres no fueron a su boda. No le dieron importancia a su boda. Y yo recuerdo que mi hermana estaba pero muy enojada, muy molesta, muy herida con mis padres, de tal manera que les dejó de hablar. Pero ella era nueva en el Señor. Así que yo tuve que ir con ella, tuve que hablarle, tuve que enseñarle, dirigirla a Cristo, a la fuente de la sanidad, al bálsamo que cura toda herida. Y llegó el momento en que ese corazón herido, ese corazón dolido fue sanado. Ahora ella cargaba una cicatriz, pero ya no le dolía nada. Podía recordar aquello, pero no le dolía. Y la relación con mis padres cambió, volvió a ser como era antes. ¿Cuántas veces has sido herido en el seno familiar? Ocurren muchas heridas tan profundas que deben ser atendidas inmediatamente para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Estas heridas pudieron ser causadas, ya te lo dije, en forma directa e indirecta. Por ejemplo, la Biblia dice en Colosenses 3:19, ya lo saben, varones, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ya no voy a preguntar cuántos maridos no han sido ásperos con sus esposas. Pero esta es una manera de herir en la familia. La palabra áspero habla de alguien amargados, groseros, que decimos palabras que hirientes, lastimosas. Muchas veces está ahí la relación con la familia, vives bien, buscas a Dios, lo obedeces, pero también algo se presenta y hablas y la riegas.
¿Les ha pasado? Híjole, te das cuenta que has dicho otra vez una palabra que no deberías mencionar y lastimaste, heriste a alguien de tu familia. Claro, debemos saber pedir perdón. Esa es una parte. Hay que ir y pedir perdón. Hay que reconocer que tú cometiste la falta de lastimar y herir a una persona en la familia. Pero falta la otra parte. Porque la herida no solo se cura con el perdón. La herida tiene que ser sanada por Cristo. También dice en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántas veces has oído, papá, no le grites a tu hijo? Y parece que te dijeran, grítale mucho. Y la regamos. Herimos, lastimamos la vida de nuestros hijos de tal manera que llega el momento en que dicen, no, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué voy? O ven a los papás gritándose, ofendiéndose. ¿A qué voy a la iglesia? Si vamos a la iglesia, hijos, tienen muchos años yendo. Hermano, no hagamos eso. Tenemos que aprender a dejar de hacer piedras de tropiezo, a dejar de lastimar la vida de otros, a dejar de dañar la vida de otros. Y por otro lado, tenemos que ir con nuestras heridas y pedirle a Dios, Señor, sana estas heridas. Señor, cura estas heridas. Tú eres el único que puede con tu bálsamo pasar, cubrir. Me va a doler, me va a arder mucho, pero al final quiero ser sanado, Señor. Hay muchos tipos de heridas en la familia. El maltrato, el abuso, ofensas con palabras lastimosas. ¿Cuántas veces he oído una frase de un varón a una mujer? Eres una buena para nada. O de una mujer a un hombre, no sabes hacer bien las cosas. O padres hacia los hijos, ojalá no hubieras nacido. A mí me tocó un compañero que su padre le dijo, eres un marica, deberías comportarte como un verdadero hombre. Imagínese. Otros padres fracturando a sus hijos diciéndole, nunca vas a lograr nada. Estas son las heridas en la familia y aquí están entre nosotros. Las heridas en la iglesia. Pero déjeme ir a la cuarta porque se me va el tiempo. La cuarta, las heridas personales. Otra de las heridas que encontramos en la iglesia son las heridas personales. Estas son heridas que son hechas por uno mismo. Son heridas causadas por algún evento o algún momento difícil, como por ejemplo una enfermedad. Alguien puede llegar a pasar o tener una enfermedad y esta se le llega a prolongar, se le llega a complicar y eso es causa de molestia, se hiere y se lastima a uno mismo y algunos llegan hasta enojarse con Dios. Una vez yo recuerdo una mujer en el pasado que ella se hirió a sí misma. Se dejó llenar de enojo y amargura y discutía con Dios. Y ella discutía con Dios por qué había permitido que su esposo muriera. Ella no conocía a Dios en ese momento. Después lo conoció y entendió todo. Pero ella discutía, estaba herida, estaba en su corazón. No, ¿por qué permitiste que se muriera mi marido? Y fíjese, su marido murió por sobredosis de droga. Dios no tenía nada que ver en eso. Fue decisión de su esposo. Estas son las heridas personales que uno se hace a uno mismo. Las heridas personales son como aquellos jóvenes o jovencitas que están esperando la pareja para sus vidas y esta no llega, y no llega, y no llega. Y se hieren a sí mismas o a sí mismos,
del por qué no ha llegado su pareja, se desilusionan, incluso llegan a decir, mejor no me voy a casar. Desconfían de todo mundo, se vuelven personas muy inseguras. Esas son heridas personales. Las heridas personales son aquellas que uno mismo se hace cuando alguien no te ha saludado o por tal causa te sentiste y causó una herida, y en tu mente existen muchos pensamientos de prejuicio formados contra esa persona. Es que no me saludó, le hizo así. A mí me pasó una vez. Espero que no haya aquí otro así. Pero me pasó una vez que estaba yo, en el tiempo que estaba perdiendo mi vista, que alguien me saludaba y no lo saludaba. Cuando fui operado de mi primer ojo y ya podía ver mejor, en una ocasión hicieron un llamado, pasé a orar por este varón. Y después que oré, que se voltea y me dice, ahora sí quisiste orar por mí, ahora sí quisiste saludarme, tanto tiempo que te he saludado y nunca me pelaste. Híjole, yo me quedé pues helado, ¿no? Pero se veía que le dolía lo que me decía. Y entonces yo le dije, pues perdóname, discúlpame si te herí, si te lastimé, pero la verdad pasé un tiempo que no podía ver bien. Y se los digo ahorita también a muchos de ustedes, con mi ojo derecho yo lo estoy viendo ahorita, estoy esperando una córnea nueva para que no se me sienta, ¿verdad? Y desde allá me están saludando y mire, con un ojo es el único que gracias a Dios puedo ver las letras y aquí estoy, pero no se me sienta, no se me ofenda, amén. Pero es una manera en que se hiere uno a sí mismo porque no te saludaron, porque la hermana esto, y dices, ya no le voy a volver a hablar. ¿Saben qué es eso? Herida. Y una herida no tratada te puede llevar a la amargura. Así pasa con las heridas personales. Como pasó con el rey Saúl con David. ¿Se acuerdan del rey Saúl con David? Después de que David había matado al gigante Goliat, viene con el ejército David triunfal porque vencieron a los filisteos. Van pasando por las ciudades y todas las mujeres de las ciudades salieron a danzar y a decir, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y no, hombre, pues David no le gustó y dijo, se enojó mucho y dijo, pues nomás falta que le den el reino ya a David. Y dice, desde entonces no miró con buenos ojos a David. David nunca le hizo nada. Nunca le hizo al rey David nada. Al contrario, lo había salvado de aquel gigante Goliat. Pero por el dicho de las mujeres, este hombre se hirió a sí mismo, se lastimó a sí mismo, se amargó a sí mismo, de tal manera que no volvió a ver con buenos ojos a David. Y así pasa. Si tú estás herido con algún hermano, no lo vas a ver con buenos ojos. No lo vas a ver bien, lo vas a ver mal. Y aún si se sube aquí como tu servidor, ya has de estar ahí sentado. Ya estás hablando así, ¿verdad? En lenguaje subliminal. Las heridas, mis hermanos, deben de ser curadas, no se les olvide. Deben de ser expuestas, no tapadas, no ocultadas. Y muchos eso hacen, tratan de ocultar sus heridas. Y vamos al último, las heridas de Dios. ¿Qué? Las heridas de Dios. Deuteronomio 32:39. Mire lo que dice esta palabra, la revelación de Dios a nosotros. Ved ahora que yo soy, el yo soy, ¿verdad? No hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. ¿Alguien tiene duda de esto?
Yo hiero. ¿Y luego qué dice? Yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Llegamos a las heridas de Dios. Estas heridas son completamente diferentes a todas las heridas que hemos hablado. Estas heridas son causadas con un propósito, con planes, con estrategia, para poder corregir nuestro corazón. Dios nos hiere cuando Él cree conveniente para corregirnos en algo que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos haciendo su voluntad. Y mire, vamos a leer algunos textos. Miqueas 6:13. Hablándole a su pueblo: por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote. Si el Señor te hace enflaquecer porque te hiere, pues qué bueno, porque a lo mejor estabas muy gordo como Elí, ¿verdad? Y había que rebajar. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿Cuál fue la causa de la herida de Dios al pueblo de Dios? Por su pecado. Las heridas de Dios muchas veces tienen que ver por nuestro pecado, porque seguimos aferrados, necios, insistentes en algo que Dios nos ha dicho: deja de hacer eso. Dios le habló a Israel porque no le obedecían, no seguían sus mandamientos, y en lugar de bendición les dice que va a haber herida. Levítico 26, 19 al 21. Dice el Señor: y quebrantaré la soberbia de tu orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no será su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre ti 7 veces más plagas según tus pecados. ¿Y eres Dios o no? Sí, Dios hiere, mis hermanos, pero lo hace para bien de nosotros. Dios hiere, y muchas veces lo hace, como los textos que hemos leído, para corregir nuestro corazón, para dejar nuestro pecado, porque no hemos sido obedientes a sus mandamientos. Dios siempre va a tratar con nuestro corazón y nos va a herir cuando tú y yo no hagamos caso a su voz. Él lo dijo en Hebreos, y somos sus hijos, ¿verdad? Hebreos 12:5, te leo este texto. Hebreos 12:5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y cuando habla de disciplina, pues téngalo por seguro que Él te va a herir. Él te va a quebrar la patita como oveja. Ya están muy serios, ¿eh? Hace rato estaban bien metidos y ahora ya se pusieron muy serios. Pero también en las heridas de Dios, muchas veces, aunque Dios nos hiere, muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no lo comprendemos y nos quejamos, renegamos y hasta discutimos con Dios. Y Dios te dice en este momento: no, yo te hiero, pero espero esa corrección, espero esa respuesta tuya, pero yo también sano. No solo hiero, sano. ¿Qué hace el Señor? Él sana. Así que el Señor te dice hoy: si has sido herido por Él, es para corregirte, es por tu pecado. Y el Señor te dice: no te quedes ahí, mira la cruz. Jesús es el bálsamo que puede sanar toda herida que puedas tener. Amén. Jesús es el bálsamo. Pudiera ser que esta mañana aquí haya muchos heridos, y que esa herida no ha sido atendida, no ha sido curada. Pudiera ser que esa herida
no se ha tratado de ocultar o de esconder, no se ha expuesto y no ha sido sanada. Yo te digo, no la ocultes más ante el Señor y deja que Él te sane. Ciertamente va a doler, pero Él te va a sanar. Pudiera ser una herida de un ministro. Pudiera ser que tú has herido a un ministro. Pudiera ser una herida causada por algún hermano en la iglesia. Pudiera ser una herida causada por la familia. Pudiera ser una herida personal causada por ti mismo. Pudiera ser una herida de Dios. Pero Dios nos dice, yo hiero, yo sano. Así que qué importante y necesario es, mis hermanos, sanar nuestras heridas. Y el único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí. Yo iré y le sanaré. Así dijo Jesús. Así que si tú quieres sanar tus heridas, cualquiera que sea de estas, ponte de pie y exponla ante el Señor. No la ocultes más y dile: Señor, sana esta herida de mi vida, de mi alma. Póngase de pie y vamos a decírselo al Señor. Levante sus manos a Él como un símbolo de rendir su vida. Sea honesto con Él. Y si en su vida ha habido alguna de estas heridas, hoy es un buen momento para sanarla. La herida no la tiene el que te la hizo. La herida la tienes tú. Y el que debe sanar la herida es el herido. Y si tú has sido herido, exponla tu herida. Esa es la manera de sanarla. Exponla ante el Señor. Dile: Señor, hoy vengo delante de ti. Hoy vengo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres mi sanador. Reconociendo que tú extiendes tu brazo, tu bálsamo para sanar mis heridas. Cualquiera que haya sido de estas heridas, una herida por el ministro, una herida por el hermano, una herida de la familia, una herida personal o incluso una herida que tú has hecho, Señor, para corregirme. Aquí estoy. Sáname, dile al Señor. Yo vengo a esta sanidad, como tú dijiste, les traeré sanidad y medicina, les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esto es lo que quiero, Señor. Esto es lo que busco en esta mañana. Señor, que tu pueblo, cuando salgamos de aquí, vayamos en esa sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y mientras adora a Dios, deje que el Espíritu derrame ese bálsamo sobre sus heridas, en el nombre de Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay
nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, toma mi ser.